Muy buenos días, tardes o noches, amigo. El profesor José Enrique Mota al habla. Este es el segundo video de una lista que estamos subiendo recientemente al canal, en el cual vamos a descifrar y vamos a ver más a fondo todo lo correspondiente a las fracciones. Entonces, en el último video hablamos sobre el concepto propio de las fracciones y por así decirlo, la representación. Entonces, hay que establecer también dentro de este marco que existe una muy estrecha relación entre los números decimales y las fracciones. Se pueden decir sin lugar a duda que son prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que uno es la forma más general para yo poder describir al otro. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo pasar una fracción a un número decimal. Para convertir una fracción en un número decimal, simplemente y lo único que tenemos que hacer es efectuar la división. Recordemos que una fracción propiamente es una división de un valor entero en algunas partes consecutivas. Entonces, para este caso, para yo hacer la conversión, solamente tengo que dividir el numerador entre el denominador. Teniendo en cuenta básicamente algunas reglas que nosotros vamos a mencionar más adelante y obviamente solamente conociendo lo básico sobre la división. No es nada difícil, aquí solamente hay que saber multiplicar y las reglas de la división y otras reglitas bastante puntuales que nosotros vamos a establecer. Entonces, vamos al primer ejemplo. Tengo un medio y me interesa transformar ese un medio en un decimal. Bien, yo simplemente voy a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar el color rojo. Aquí coloco el 1, coloco mi raya para la división y aquí adentro coloco el 2. Bien, es importante que se organice de esta manera. Afuera queda el numerador. Hago la rayita o ese símbolo que ustedes ven ahí y dentro coloco el denominador. Entonces, fíjese que lo primero que tengo es la situación de que 1 dividido entre 2, pero como todos sabemos, 1 entre 2 hasta este momento no se podía efectuar. ¿Qué tengo que hacer para yo poder efectuar esa división? Bueno, saber que cuando yo tenga un número más pequeño, yo tengo la obligación de colocar 0 punto. Bien, eso es lo primero. Por ahí es que se debe de empezar. 0 punto. Y ese 0 punto me otorga a mí la facultad para yo colocar la cantidad de ceros que yo considere. Yo en este caso voy a colocar un 0. Y fíjese que ya yo no tengo 1. Ahora tengo un 10. Bien, esa partecita es muy importante que ustedes la recuerden. Si el número es más pequeño, lo primero que hay que colocar es un 0 punto. Y ese 0 punto me da la facultad para yo poder colocar los ceros que yo considere para poder solucionar esa operación. Entonces, solamente coloco un 0. Obviamente ya tengo 10 entre 2. Esa operación sí puedo realizarla. Y ahí yo efectúo mi división de forma normal. Tengo que buscar un número que multiplicado con 2 se me acerque o me dé igual a 10. En ese caso, ese número no me voy a ir muy lejos, es 5. Bien, ojo, otra cosa, después del 0 punto es que yo voy a seguir dividiendo y colocando los valores de forma normal. Entonces, 5 por 2 evidentemente son 10 que van debajo de ese 10 y resto, porque la regla y la división me enfatiza que hay que restar. Entonces, resto 10 menos 10 son 0. Si me fijo, ya no tengo más valores aquí arriba y no tengo más valores aquí para seguir dividiendo porque me quedó 0 y ahí concluyo la operación. Ahora bien, ¿cuál es el resultado o cuál es el decimal equivalente a la fracción un medio? Bueno, yo voy aquí y me fijo que tengo el decimal 0.5. Incluso si usted va a la calculadora y divide 1 entre 2, le va a dar como resultado 0.5. Y tiene toda la lógica del mundo porque a 0.5 usted lo multiplica por 2 y eso le tiene que dar como resultado 1.
O, en su defecto, si lo quiere ver de otra manera, sume 0.5 más 0.5, que eso le tiene que dar como resultado 1. Bien, entonces así es que se puede resolver o transformamos una fracción en un decimal. Vamos con otro ejemplo. Tengo el 3 entre 10. Bien, entonces me fijo, pasa lo de la fracción anterior, tengo un número muy pequeño, entonces cuando yo tengo un valor muy pequeño, lo primero que tengo que hacer es colocar 0 punto. Bien, luego de que yo tengo colocado ese 0 punto, ya yo puedo colocar todos los ceros que yo crea conveniente. En este caso voy a colocar un solo cero. Y si me fijo, ya tengo un 30, que sí puedo dividirlo entre 10. ¿A cuánto? Bueno, yo tengo que buscar un número que multiplicado con 10 se me acerque o me dé igual a 30. Evidentemente ese número es 3. Entonces, 3 por 10 me tiene que dar como resultado 30, que lo coloco debajo de 30 y resto. Bien, tengo que restar obligatoriamente. 30 menos 30 evidentemente me va a dar 0. Si me fijo, no me queda más número aquí y aquí abajo me dio 0, por lo tanto la división termina ahí. ¿Cuál es el resultado o la fracción? ¿A qué decimal me tiene que dar igual? Bueno, mírelo aquí el resultado. Entonces, la fracción 3 entre 10, si yo la transformo a un decimal, va a ser igual a 0.3. Bien, y tiene también todo el sentido del mundo, porque si usted tiene 0.3 y lo multiplica por 10, eso le tiene que dar como resultado 3. Bien, entonces se termina la división, o esto se va a terminar cuando, en su defecto, aquí ya no le queden más valores y aquí ya le dé un 0. Bien, si le da 0, ahí termina la división. Ahora bien, van a haber casos donde le puede dar un mismo valor y usted siga dividiendo. Si por casualidades de la vida usted le da un mismo valor que se repite infinitamente, yo le recomiendo que deje la división y lo exprese como un número periódico. Vamos a resolver este. Lo mismo de siempre, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 8. Esta es un poco más amplia. Entonces, como 5 es más pequeño que 8, yo siempre he dicho que hay que colocar el 0 punto. Bien, eso me da a mí la facultad de colocar el 0 donde lo necesite. Y aquí tengo un 50 entre 8. Ahí sí puedo trabajar. Entonces, voy a buscar un valor que multiplicado con 8 se me acerque o me dé igual a 50. En este caso, el valor propicio que yo necesito sería el 6. ¿Por qué? Bueno, porque 6 por 8, recuerden la tabla del 8 o del 6, le tiene que dar 48. Y ese es el valor que se me acerca al 50. No puedo tomar el 7 porque entonces se me iría un poco más lejos. Me daría un valor mucho más elevado. Entonces, o sea, se me pasa de 50. Entonces, por eso es que selecciono el 6. Entonces, dijimos que 6 por 8 son 48. Lo coloco debajo del 50, paso raya y resto. 50 menos 48 evidentemente son 2. Bien, entonces con ese 2 yo puedo seguir dividiendo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, le sigo y le coloco otro 0. Bien, dijimos que cuando yo coloco 0 puntos ya yo puedo colocar los ceros que yo considere propicio para seguir dividiendo. Entonces tengo un 20. 20 entre 8. Obviamente yo tengo que buscar un número que multiplicado con 8 se me acerque o me dé igual a 20. En ese caso, ese valor tiene que ser, por simple deducción, tiene que ser 2. No puede ser 3 porque entonces sería 3 por 8, 24 y se me pasa. Tiene que ser 2. 2 por 8, 16. Bien, paso raya, vuelvo y resto. 20 menos 16, eso me tiene que dar como resultado 4. Entonces, voy a seguir dividiendo. Vuelvo y coloco otro 0. Entonces, vamos a continuar con la división aquí. Tendría 40 entre 8.
Y aquí me vendría dando 0.62. Bien. Entonces, voy a utilizar otro valor, un número que multiplicado con 8 se me acerque o me dé igual a 40. En ese caso voy a tomar como resultado el 5. Entonces 5 por 8, 40, que va debajo de este 40 y aquí efectúo mi resta. 40 menos 40, 0. Y ahí concluyo. Me fijo, aquí ya no tengo más valores y aquí ya me dio 0, o sea, no tengo más nada que hacer. El resultado de la fracción o de convertir la fracción 5 octavos es igual a 0.625. Bien, y ahí concluyo. Es muy sencillo. Lo único que hay que manejar las reglas de la división, obviamente, y recordar que si por si acaso me hubiese seguido, yo sigo hasta básicamente un número en concreto. No digo que lo deje hasta donde me dé la gana, sino hasta un decimal que esté más o menos bien definido, que tenga mínimo 3 o 4 cifras decimales. Ahora bien, si usted ve que una cifra decimal se está repitiendo siempre, por ejemplo, me va a dar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, no tiene sentido. Ya después, después de que se repita la misma cifra decimal más de 3 veces, ya usted detiene ahí mismo la división y dice, bueno, eso me dará entonces 0.3 periódico. Bien, entonces vamos a seguir. 4 tercios, bastante sencillo esta. Renuevo el 4 y 3. Ahora bien, el 4 es mayor que el 3. Por lo tanto, el 0 punto aquí no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque el 4 es más grande que el 3 y yo puedo dividir eso. ¿Qué busco? Busco un número que multiplicado con 3 se me acerque o me dé igual a 4. Evidentemente ese valor va a ser 1. No puede ser el 2 porque 2 por 3 me daría 6 y se me pasaría de 4. Que recuérdense que lo que necesito es o que me elimine el 4 o que en su defecto le quite algo al 4. Entonces 1 por 3 da 3. Paso raya y resto. 4 menos 3, 1. Bien. Voy a seguir, pero ahora me fijo en lo siguiente. Ese 1 ahora sí es más pequeño que el 3. Entonces, ¿cómo yo hago la solución? Bueno, recuerden que yo le dije que tenemos que utilizar el 0 punto. Sin embargo, tenemos que utilizar el 0 punto. Sin embargo, el lugar del 0 ya está ocupado por ese valor. Entonces, no puedo colocarlo. Me tocará colocar solamente el punto. Bien. Entonces, después de que ya coloqué ese punto, yo aplico la misma regla. Aquí le coloco un 0. Y resuelvo. 10 entre 3. Voy a buscar un número que multiplicado con 3 se me acerque o me dé igual a 10. Ese valor obviamente tiene que ser 3. El 4 no puede ser porque con 4 sería 12 y se me pasaría de 10. Entonces 3 por 3 sería 9. Paso raya y resto. 10 menos 9, 1. Bien, vuelvo y coloco otro 0. ¿Por qué? Porque ya yo coloqué el punto que me da el derecho de yo colocar los ceros de forma prácticamente se diría arbitraria, pero no sería arbitraria porque ya cumplo con el requisito de colocar el punto. Entonces, lo mismo, un número que multiplicado con 3 se me acerca o me da igual a 10. O nuevamente es el 3. 3 por 3 da 9. Resto. 10 menos 9, 1. Vuelvo aquí otra vez. El 1, ¿qué hago? Le coloco otra vez el 0. Y vuelvo y coloco el 3. Si usted se fija, ya hemos tenido 3 veces que nos sigue dando 10. Seguimos colocando el 3, seguimos colocando el 9, seguimos restando y me sigue dando 1. Entonces yo caigo en un bucle infinito, donde no se diría infinito, sino un bucle periódico, donde siempre me va a aparecer el 1, siempre voy a colocar el 0, siempre le voy a restar el 9 y va a volver a aparecerme 1. Eso va a pasar así hasta el infinito, por eso le pongo esos puntos. Entonces, para usted no cansarse y ya después de que usted vio que las 3 cifras decimales le da lo mismo, pues entonces usted lo deja ahí y usted dice, bueno, el resultado es 1.33
3. Ahora bien, periódico, le coloque esos puntos. Sin embargo, nosotros dijimos aquí que un decimal periódico yo lo podía representar de la siguiente manera. Yo colocaba la parte entera, colocaba el punto, colocaba el periodo y arriba le pondría esa rayita. Bien, entonces ya con ese 1.3, con ese símbolo ahí arriba, se denota el periodo. Bien, entonces hay que tener muy pendiente en eso para no trabajar de más. Ya cuando usted ve que tres cifras decimales se repiten consecutivamente, es decir, le da el mismo valor consecutivamente más de 3 veces, y usted ve que el problema, porque el problema le sigue generando el mismo valor, porque si usted se fija, el problema es el 1, que le tengo que agregar el 0 y le vuelvo y hago la resta y me va a seguir dando 1. Bien, ese va a ser el punto de referencia, el punto donde usted se detenga y usted dice, bueno, ¿para qué voy a seguir dividiendo si ya sé lo que me va a pasar? Entonces, así es como puedo decir. Entonces, ¿qué pasa? 4/3, si yo lo convierto a decimal, perdón, me tiene que dar 1.3 periódico. 8 partido 6. Vamos aquí. Entonces pasa lo mismo. El 8 es más grande que el 6, por lo tanto yo voy a dividir de forma normal. Aquí coloco el 1. 1 por 6 es 6. Paso la raya y resto. Entonces, 8 menos 6 le tiene que dar como resultado a usted 2. Sin embargo, aquí tengo el problema. El 2 es más pequeño que el 6. ¿Qué tengo que hacer para yo poder solucionar eso? Bueno, aquí coloco mi punto y ya yo puedo colocar los ceros que yo considere oportuno. Entonces, si usted se fija, me quedarían 20 entre 6. Tengo que buscar un valor o un número que multiplicado con 6 se me acerque o me dé igual a 20. El único valor que me cumple con ese requisito es 3. Bien, entonces 3 por 6 me da 18. Resto, 20 menos 18, evidentemente son 2. Y ya más o menos usted se puede dar cuenta de que vamos por el mismo camino de la otra división. ¿Por qué? Porque yo vuelvo y coloco el 0 y tendría 20 entre 6. Le vuelvo y coloco el 3 y tendría 20 menos 18. Resto y vuelve y me da 2. Entonces, básicamente tendríamos en el mismo juego. Yo voy a seguir colocando 3, va a seguir apareciendo el 2 y se va a prolongar así hasta el infinito. Por tanto, ya usted puede deducir que eso le va a dar como resultado 1.333 hasta el infinito. Que para yo no escribir tanto, coloco 1.3 y arriba le coloco esa rayita que indica el periodo. 12 entre 5. Lo mismo, yo voy a colocar mi 12, coloco mi rayita y dentro coloco el denominador, que es el 5. 12 entre 5, evidentemente voy a buscar un número que multiplicado con 5 se me acerque o me dé igual a 12. En ese caso yo voy a buscar el 2 o el 2. ¿Por qué? Porque si selecciono el 3, si ya se me pasaría, porque sería 3 por 5, 15, y se me pasa de 12. Selecciono el 2, 2 por 5, 10. Resto, 10 menos 12 me queda 2. Si me fijo, quiero seguir dividiendo, pero el 2 ya es más pequeño que el 5. ¿Qué tengo que hacer? Evidentemente, colocar un punto. Bien, porque eso es decimal. Entonces, ahí con ese punto ya yo puedo colocar los ceros que yo considere. Coloco un 0 aquí. Y tendría 20 entre 5. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, dividir 20 entre 5. Entonces, por lo tanto, busco un número que multiplicado con 5 se me acerque o me dé igual a 20. En ese caso, ese valor tiene que ser 4. 4 por 5, 20. Paso raya y resto. 20 menos 20, 0. Y ahí terminé. Si usted se fija, aquí ya no me quedan más valores y aquí ya no tengo más porque me dio 0. Entonces, 12 quintos, si yo lo transformo en un decimal, sería igual a 2.4. Bien, y básicamente así es como se resuelve para yo transformar la división
perdón, la fracción en un decimal solamente tengo que dividir.